Lucas, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto de tenerlo. Muchas gracias, chicos. ¿Dije bien el apellido? Sí, Malaisi, ¿De qué descendencia? italiano. Muy bien. ¿Cuánto hace que te dedicas a la educación emocional? 25 años. 25. O sea, cuando pocos hablaban o nadie de la inteligencia emocional, educación emocional, pongámosle el rótulo que querramos, vos ya estabas abocado a trabajar en la mente de los chicos, los estudiantes, los alumnos de primaria y secundaria, conceptos que le permitan cierta resiliencia en la vida y cómo afrontar la adversidad, cómo tolerar la frustración o cómo resolver el fracaso. ¿Es algo absolutamente perfecto, sí, así es. Y sí, empecé muy prematuramente con lo que es la promoción de la salud y en aquel entonces era prácticamente una herejía o algo muy distinto, muy nuevo, porque hoy lamentablemente estamos atendiendo situaciones extremadamente graves como lo que acaban de pasar. Es una de las tantas noticias que ustedes replican en las escuelas. Claro, exactamente. Y no damos abastos. La verdad es que los centros de rehabilitación por drogas, hospitales, cárceles, todo está atiborrado, está lleno y el sistema de salud no es suficiente. Tenemos que entender que tenemos que adelantarnos a los problemas y llegar a las escuelas desembarcando con educación emocional para que los chicos desarrollen habilidades emocionales y antes de tener un problema o una situación crítica puedan elegir inteligentemente un camino y no tener que estar pagando las consecuencias que hoy a nivel masivo, mucho de digamos. crisis sobre inteligencia emocional, que en buena medida la no inteligencia emocional, te lo pongo en estos términos, Sí. que ha gestado y generado esta concatenación de amenazas persistentes a lo largo y ancho del país con la que hemos convivido y seguimos conviviendo estos días? En todos los órdenes y sin lugar a dudas te diría que el común denominador a todas estas problemáticas y conductas sintomáticas, desde violencia, adicciones, suicidios, depresiones, ansiedad, el común denominador es un analfabetismo emocional. No sabemos gestionar nuestras emociones, nadie nos habló en las escuelas de qué es la tristeza, qué es el enojo, el miedo, la angustia, ansiedad, cómo transitar esas emociones, cómo poner límites, aspectos que son básicos para la vida. Nunca se habló, siempre la escuela, el sistema prusiano, siguió un lineamiento cognitivo en detrimento de lo emocional. Hoy, bueno, ya con estos dispositivos ya no es tan necesario lo cognitivo porque la transmisión de la información se ha democratizado más, entonces llegamos más fácilmente. Ahora el desafío es lo emocional. Pero lo emocional no está a un clic. Absoluto. De hecho, la consulta más frecuente en inteligencia artificial es aspectos emocionales, es decir, compañías en lo emocional. Y bueno, la idea es llegar capacitando a los docentes para que puedan hacer educación emocional. Permitime, Paulino, contarte, yo soy autor de esta ley que ya está aprobada en 5 provincias y a nivel nacional en Colombia. Es el primer país que lo tiene a nivel nacional. Colombia lo tiene a nivel nacional, por lo tanto, todas las escuelas de gestión pública o privada en Colombia tienen la obligación exactamente, sí. de tener en la currícula educación emocional. Absolutamente, esa es la idea. ¿Y acá las 5 provincias cuáles son? Acá son Corrientes, Misiones, Chaco, Jujuy y Tucumán. Recientemente salió media sanción en Salta, Santa Fe y Buenos Aires tiene media sanción. La ciudad. No, Buenos la provincia, perdón, provincia. la ciudad tiene unicameral. Exacto. Sanción o no. Claro. Y en ese contexto, ¿tenemos profesores para poder dar educación emocional? ¿Quiénes son los preparados para hacerlo? Mira, ¿son psicólogos, psicopedagogos? No. La idea es que estas son tecnologías bajas en complejidad y así como está el profe de lengua, matemática, en un futuro nuestro sueño o el objetivo es que esté el docente de educación emocional porque, esto lo quiero destacar y dejar bien en claro, la educación emocional no es una estrategia terapéutica, es decir, no es que alguien va a ocuparse del problema o acompañar a los chicos en un problema, sino que es una estrategia educativa de promoción de la salud. Lo hace un docente formado para ese fin y en este momento no hay muchos docentes para abarcar una comunidad entera, pero bueno, la propuesta es esta. Si es política de Estado, cuando se vota una ley, que es muy bajo costo, se capacita a docentes para poder hacerlo de forma curricular, esto es 1 hora de educación emocional. Por semana. Sin perjuicio, exacto, sin perjuicio de que tengas transversalmente, como se debería hacer la ESI, por ejemplo, donde formás a todos los docentes actuales, lengua, matemática, historia, y transversalmente, esto significa conjuntamente con sus contenidos, desarrollan la educación emocional para contener a los chicos antes de que llegue a una situación como la que estamos viviendo ahora. Por supuesto que das clases en algunos colegios privados, entiendo, ¿puede ser? Exactamente, sí. O sea, principalmente son los que tienen autonomía. Los que tienen autonomía pueden elegir, pueden disponer de
horas en la matrícula y en la currícula para dedicarle a estos espacios, hasta donde sea el Eccleston, entre otros, es que vos participás de manera activa. ¿Y lo haces hace cuánto tiempo ya? No, como te digo, hace 20 años que estoy formando. Mirá, hace 20 años que escribo la ley y hace 10 años que se aprobó en la primera provincia. ¿Son receptores? Sí, los chicos sobre todo están muy receptivos. Se involucran, interactúan. Y no solo los chicos, los propios docentes, que esto es el desafío más grande. Mirá que hacer un cambio educativo y que sea acompañado por los propios actores sociales y protagonistas de la educación es el gran desafío. A veces son renuentes a esto. En San Juan, de donde yo vengo, se hizo una encuesta. El 97% de los docentes de un universo encuestado de 5.000 dijeron sí a la educación emocional, porque claro, ellos lo están necesitando, se dan cuenta que adolecen de habilidades para acompañar ante esa problemática social. Tengo una pregunta, si vos estás dando una clase y hay algún niño que está con alguna inestabilidad emocional, ¿lo detectás? ¿El ojo te lleva a decir, cuidado con el que está en la cuarta fila, que algo le está pasando, o no? Sí, te va a llevar a eso, pero guarda, porque eso es riesgoso, ese comentario, porque eso implicaría que el docente tenga que hacer el diagnóstico o advertir. No. Pero sí. Lo pasas al gabinete y le decís, observen, porque... Claro, cuando se instala la patología. O por el tipo de pregunta que me hizo, por la conducta que asumió cuando estaba hablando. Tiene que uno tiene como un ojo preparado para eso. Sí, sobre todo los docentes tienen muy afilado el ojo. Lo que pasa es que la idea es, insisto, adelantarse a esa situación y ponerle en una clase, podemos trabajar el enojo. A vos que te enoja, a vos que te... Los chicos cuando se expresan, empiezan a reconocerlo, empiezan ellos a regular esa emoción, a desarrollar habilidades para regularla, y al unísono se da la empatía, porque vos entendés que un chico puede estar enojado, vos como compañero, escuchás que el otro está enojado, el docente se entera que está enojado por una X situación, y eso mejora el clima emocional, porque regulan la emoción, la reconocen, la canalizan y se expresan. Por lo tanto, vuelven más tranquilos. Ahora, Lucas, ¿notás un cambio? Porque siempre hablar de salud mental fue tabú en la sociedad. Yo digo Argentina, pero me imagino que lo verás también en otros lados. ¿Qué notás que cambió y cómo los ves a los chicos predispuestos o si conocen más, tienen más conocimiento de esto, tienen conciencia de su estado emocional? Sí, absoluto. Vos de buenas a primeras ya ves que tienen léxico emocional, es decir, que pueden decir, no, estoy triste, estoy ansioso, estoy angustiado, siento enojo, miedo, lo que fuere. Y ya ves cierto recurso al corto plazo. Se hicieron muchas investigaciones para ver los resultados de la implementación de programas de educación emocional y se saturó la muestra. Todos los resultados dieron positivos. Es que naturalmente cuando vos generás un espacio y generás una secuencia didáctica, es decir, con ciertas técnicas, no es tan simple, ¿no? Hay que capacitarlos. Pero generás el espacio para que hablen y se expresen, genera resultados positivos, mejora el clima emocional. Ahí me escribe psicopedagoga y me dice, efectivamente lo que nos va a distinguir en el mundo de la inteligencia artificial, porque eso no viene... Claro, exactamente. Me sale de una tablet. Una última cosa que quiero preguntarte antes de despedirte. La irascibilidad, la iracundia, el enojo que produce, la frustración, esto de la hiperestimulación a la que los chicos, los adultos inclusive, estamos asistiendo con las aplicaciones, con los celulares, con la hiperconectividad, que nos implica una enorme desconexión de lo humano muchas veces. Totalmente, sí. ¿Juega definitivamente un papel relevante, por lo cual hay que profundizar aquella mirada que tenías hace 20 años respecto a incluso la importancia de la inteligencia emocional? Sí, totalmente. A ver, esta hiperconectividad, sí, acercó a los que estaban lejos, pero alejó a los que estaban cerca y al final de cuentas nos hemos desconectado y volver a lo analógico, los que somos del año 80 o por ahí, esa parte analógica, ese juego que era barrial y te digo más, esto está fundamentado científicamente, el contacto ojo a ojo, y que no es el que se da acá, ¿no? Eso permite que se desarrollen ciertas partes del cerebro, que permite que vos después toleres mejor frustraciones, que tengas un entendimiento de los microgestos del otro, es decir, que puedas socializar mejor. Totalmente de acuerdo. Y eso hoy la generación de cristal no lo tiene por una sobrevinculación con las tecnologías, las pantallas, que implicó al unísono un aislamiento en todos los sentidos y también del movimiento físico, del jugar, de procesos naturales. Aburrirte. Sí, por eso, viste, hoy se implementa, a partir de hoy, se prohíben las redes sociales en Australia. Correcto. Se implementa esa ley y se prohíbe. Pero esto ya está teniendo otros focos en otras partes del mundo. Francia, Dinamarca, Inglaterra. Hay pactos parentales adelantándose a esas legislaciones que llegan tarde para decir, che,
papás, mamás, miren, no permitamos, dale, y restringen el uso del celular. 14, 15 años. La ley de educación emocional contempla formaciones en el uso inteligente de las tecnologías, escuela para padres, contempla todo esto y con tecnologías de vanguardia y que no son invasivas, es decir, son bajas en complejidad. Lucas, ha sido un enorme gusto y placer. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Lucas Malaisi, psicólogo especialista en educación emocional.